hermanos, a continuar entonces con la serie de temas que traemos todos los miércoles sobre Hechos de los Apóstoles. Ya este es el mensaje número 24 de esta serie de temas. Habíamos visto, hermanos, antes de comenzar a mirar ya al apóstol Pablo, habíamos visto el inicio de la iglesia en Antioquía hace 8 días. Veamos el capítulo 11, la última parte, versículo 19 al 30, donde veamos 4 cosas: el comienzo de la iglesia en Antioquía, veamos el apoyo de la iglesia en Jerusalén a la iglesia de Antioquía al enviar ayuda espiritual, veamos el inicio del ministerio de Pablo en la iglesia de Antioquía y veíamos la iglesia en Antioquía socorre a la iglesia en Jerusalén en aquella dificultad. Ahora vamos a ver que algunos creen que en el mismo momento o antecitos quizás había pasado en la narrativa que sigue, pero bueno, vamos a mirar. Pero hay algo que se llama la persecución por manos del rey Herodes. Vamos a ver eso, era que hizo una persecución, que es el capítulo 12 del 1 al 25. Pensaba solamente tocar 2 temas ahora, pero 2 puntos, pero vamos a mirarlos todos, hermanos, porque es importante hacer todo el capítulo 12 lo vamos a ver ahora. Así que antes de mirar esa parte de la persecución por manos del rey Herodes, a manera de introducción, nosotros sabemos, y los discípulos sabían lo que Jesús le había dicho a la iglesia, que ella iba a tener persecución, iba a tener inclusive hasta muerte. Un texto muy conocido como Mateo 5, 10 al 12 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución. Y Jesús allí está hablando a los discípulos en el Sermón del Monte. Dice: por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense, los que padecen persecución, no se asusten, porque eso quiere decir que pertenecen al reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Luego mire lo que les dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, es lo mismo. Los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo formó, levantó para que siguieran la obra, no son distintos a los profetas del Antiguo Testamento. Si a ellos los persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Obviamente, si persiguieron a Jesús, que lo llevaron a la muerte, pues también lo van a hacer. Y Jesús en Mateo 24, versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Una promesa ahí de que los iban a matar. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que por eso vamos a mirar esa tremenda persecución que se levantó, hermanos, por parte del rey Herodes Agripa I. Hoy vamos a mirar, hermanos, 3 puntos. Y el primer punto que vamos a mirar tiene que ver con la conspiración del rey Herodes. Luego vamos a ver la derrota del rey Herodes. Y luego vamos a ver la muerte del rey Herodes. Es decir, no le va a ir bien al rey Herodes. Entonces vamos, hermanos, con la primera parte. Recuerde el título del sermón: la persecución por manos del rey Herodes. Vamos con la primer punto: la conspiración del rey Herodes. ¿Qué pasó? ¿Quedó mal? Internet. Número 1, la conspiración del rey Herodes, versículos del 1 al 4. En la primera parte de esta conspiración, versículos del 1 al 3, vamos a ver que esta persecución fue directamente contra los apóstoles. Nosotros ya hemos visto, hermanos, en Hechos capítulo 8, que con la muerte de Esteban se levantó una persecución, pero contra la iglesia. Dice que todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Entonces solamente la iglesia había sido esparcida, pero no los apóstoles. Ahora cigarrillos, sí. Dice así, versículo 1, estamos en Hechos, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces vemos aquí, hermanos, esa persecución directamente contra los apóstoles
Dice que en aquel tiempo, el mismo tiempo, es decir, ese mismo tiempo es el que habíamos quedado cuando fueron a llevar ayuda a la iglesia en Jerusalén porque había una gran hambruna. En ese mismo tiempo, por eso yo dije al comienzo que algunos dicen que quizás antecitos de esa hambruna, pero en ese mismo tiempo dice que el rey Herodes, ahora, ¿quién es este rey Herodes? Este rey Herodes es el rey llamado Agripa. Hay la familia de los herodianos, la familia de los Herodes. En el tiempo de Jesús, usted se acuerda del abuelo del rey Agripa. Y el abuelo se conocía como el Herodes el Grande. Y en tiempo de Jesús, cuando era niño, él mandó a matar a los niños menores de 2 años. Tremendo ese Herodes el Grande. Es decir, el abuelo de este Herodes. Luego usted conoce a otro Herodes Antipas, que la Biblia lo registra. Creo que fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y que tuvo que ver con la muerte de Jesús, obviamente también. Pues entonces él era el tío de este Herodes que está acá. Así que este Herodes se le conoce como Herodes Agripa I, es nieto entonces de Herodes el Grande. Él dice que mató a Jacob en esa persecución que había, pues cogió a los apóstoles. Dice aquí que en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, es decir, a varias, no sabemos cuántos, solamente Lucas dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces son muchos. Y ahí menciona por lo menos a 2 de los apóstoles, y mató a espada a Jacobo, es decir, lo degolló, le cortó la cabeza. Hay quienes creen que, claro, como el tío había hecho eso con Juan el Bautista, entonces posiblemente él también hizo lo mismo. Obviamente él hacía esto porque él quería congraciarse o congratularse con los judíos para coger poder, coger fama y todo eso. Dice que mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ahora usted está viendo allí que están los 3 íntimos de Jesús. Jesús se transfiguró con ellos, Jesús iba a orar con ellos, que son a Jacobo, Juan y Pedro. Entonces aquí tenemos que es el primer mártir en los discípulos, es Jacobo, que aparece decapitado por este Herodes Agripa I. Luego conocemos a su hermano, que es Juan, quien es deportado a la isla de Patmos, como lo vemos, y él murió normalmente, pero luego vamos a ver que él también tenía la intención de matar a Pedro, porque dice acá, y viendo que esto había agradado a los judíos, esto le agradó a los judíos lo que yo hice, entonces dice que procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura aquí, algunos dicen que es la misma Pascua, o que de pronto era una fiesta que se había hecho después, posterior a la Pascua, pero que estaba inmersa en la misma situación. Entonces, ¿cuál era la idea? Y usted sabe, hermanos, que por lo general, estos reyes, para congraciarse con los judíos, ellos dejaban libre a uno, pero también podían asesinar a uno, y en este caso, estaba guardando a Pedro, lo había mandado a la cárcel, lo había guardado porque también quería, en este caso, lapidarlo, pero obviamente con el respaldo del pueblo. Él quería que el pueblo tomara una decisión después de la Pascua, y claro, él les va a presentar todos los argumentos en contra de Pedro, para que la gente dijera mátale, y entonces él tener la autoridad pues para matar. Más o menos era la idea. Aquí entonces nosotros vemos que Herodes se percata de que esta vez Pedro no va a escapar, y es interesante el versículo 4. En el versículo 4 leemos lo siguiente: y habiéndole tomado preso, es decir, a Pedro, le puso en la cárcel, pero mire cómo le puso, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Le entregó 4 guardias de 4 soldados, es decir, 16, para que custodiasen a Pedro. Recuerde que ya sabían que Pedro, de alguna manera él sabía que Pedro había hecho milagros ya, y bueno, no vaya a ser. Sabía que Pedro ya Dios lo había sacado de una oportunidad. Más adelante vamos a leer eso. Y él de pronto estaba pensando y dijo, bueno, yo me voy a asegurar. Y se asegura, hermanos, y custodiándolo, dice aquí, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, note, y eso lo vamos a ver ahora en la liberación de Pedro, de una manera milagrosa, pero ¿cómo estaba él, hermano? 4 grupos de soldados.
Ahora vamos a mirar que hay dos puertas, pero hay una grande. Parece ser que en el gran portón habían 4 soldados. Pues pienso yo que era así. Luego habían 2 puertas más, y aquí otros 4 y acá otros 4. Pero ya allá en el cepo, en la última parte, habían otros 4. Habían 2 en la puerta, y note esto, hermanos, y habían 2 que se habían encadenado a Pedro ellos mismos. Es decir, de aquí no se va. A la izquierda y a la derecha había un soldado encadenado con el mismo Pedro. Dice que cuando el reo era muy peligroso, o en este caso era muy famoso, lo encadenaban a uno. Era la costumbre romana, pero a Pedro le metieron 2. Es decir, este no se va. Se aseguró. Esa era la idea. Porque yo lo voy a sacar después de la Pascua, la idea. Y ahí lo voy a enjuiciar, dice, voy a hacerle un juicio, pero ya era un juicio, pues obviamente para que... Lo único que él quería era que el pueblo dijera, mátenlo, y él listo. Ya con su autorización voy a matarlo. Entonces ahí donde está el primer punto, porque yo tengo hoy 3 puntos. Es la conspiración del rey Herodes, entonces aquí versículos 1 al 4. Punto número 2, y aquí me demoro un poquito porque aquí tengo 3 subpuntos. La derrota del rey Herodes, que va del versículo 5 al versículo 19. Él dijo, con esto yo me voy a congraciar con los judíos, yo voy a coger más fama, más poder, más autoridad, y bueno, pero como dicen por ahí, le salió tiro por la culata. Entonces aquí tenemos la derrota del rey Herodes, versículos 5 al 19, y lo vamos a ver de tres maneras. Primero, ¿cómo fue derrotado Pedro? Cuando Pedro fue liberado milagrosamente. Versículos 5 al 11. Estamos en Hechos 12, versículos 5 al 11. En los versículos 5 y 6 leemos que a pesar de las cadenas, Pedro dormía y confiaba en las decisiones del Dios Todopoderoso y Dios Soberano. Por eso lo vamos a ver que él dormía. Ahora usted imagínese cómo estaba. Voy a leer para que mejor entremos en escena. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Guárdeme eso para más adelante. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, note, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, que era lo que les he explicado. Estaba durmiendo entre 2 soldados, es decir, estaban atados los 2 soldados a él, porque dice que sujeto con 2 cadenas. ¿Ve? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, todos los demás. Recuerden que son 16. Dígame quién se va a volar. Pero lo que no quiero resaltar tanto la manera de la seguridad que tenían a Pedro, sino esto. Estaba Pedro durmiendo. ¿Cómo es posible? Imagínese usted dónde está. Imagínese que él está con cadenas y hay 2 soldados al lado y él se duerme. Pero imagínese usted que a él al otro día lo van a someter a juicio para matarlo. Y como el Señor ya le había profetizado, él iba a morir de cabeza. Yo diría, con una sentencia encima, ¿quién duerme? Esto es impresionante, hermanos. Y esto es muy parecido, no, cansado no. Esto es muy parecido, hermanos, a lo que pasó con Hechos 16, 22 al 25. Y quiero traerlo a colación, aunque más adelante lo veremos. Porque a Pablo y Silas lo han metido también en una cárcel y es parecido. Miren lo que dice Hechos 16, 22 al 25. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, contra Pablo y Silas. Aquí estamos en Filipos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Noten que ellos están azotados ya con vara, echando sangre. Después de haberles azotado mucho, no fue poquito, fue mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Ya sabe qué es el cepo? Pues yo no sé si alguien conoce esas trampas que le ponen a los animales. Algo parecido. Lo aseguraban ahí con una cosa de hierro, le metían los pies allá, asegurados con hierro, encadenados y así. Y ahí estaban Pablo y Silas
asegurados en el último calabozo, es decir, también por allá en el cepo. Les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que pasa? Porque estos discípulos del Señor, hermanos, siervos del Señor, en esa dificultad, estos están cantando, estos están orando al Señor, la confianza que tienen en las decisiones de Dios. Ahora, Pedro está durmiendo porque es un vago, porque está cansado. No, Pedro está descansando en la bendita soberanía de Dios. Pedro no es del que, en ese caso, él se metió el problema encima, como muchos de nosotros, y ahí caemos. Tenemos un problemita muy minúsculo y no nos deja dormir, nos quita el sueño. Yo pienso, hermanos, que eso es falta de confianza en Dios. ¿Por qué digo eso? Porque David, hermano, cuando huía de su hijo Absalón, dijo estas palabras en el Salmo 3, versículo 1 al 6. Miren lo que él dijo, Salmo 3, 1 al 6. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Está hablando de su hijo Absalón, que quería usurpar el trono. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y ahí está el problema. Y ahora dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, otro que está orando en medio del problema, y él me respondió desde el monte santo. Pero mire el versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré de millares de gente que pusieran sitio contra mí. Quería matizar el verso 5, porque eso es lo que está haciendo Pedro. Y yo me acosté y dormí, encadenado, ya iba a ser decapitado el otro día. Yo me acosté y dormí. ¿Pero por qué? Porque Jehová me sustentaba. Hermano, cuando yo miraba esto, yo pensaba, Dios mío, perdóname, Señor, cuando un problema tan sencillo me quita el sueño. Una dificultad me quita el sueño. Yo creo que es falta de confiar en Dios. Yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Porque Dios, mi vida está en las manos de Él. Dios está a cargo de mí. Y lo que ocurra mañana está en sus manos. ¿Por qué voy a sufrir ahora? ¿Por qué sufrir ahora, hermano, lo que me va a tocar sufrir mañana? Doble sufrimiento. Ahora, como estamos en las manos de Dios, puede ser que no, ¿sí o no? Puede ser que no sea lo que yo estoy pensando. Entonces, él está ahí descansando. O sea, es que uno piensa, pero ¿cómo se iba a dormir en medio de semejante situación? Recuerda que estamos hablando de cómo el rey de Herodes ahora, el plan se le viene abajo precisamente por la liberación milagrosa de Pedro. Versículos 7 al 9 podemos ver que ahora un ángel del Señor golpea a Pedro para despertarlo y sacarlo. Versículos 7 al 9 dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor. Pedro está dormido. Hay quienes tratan de decir que no es un ángel, que quizás ahí el ángel es un siervo, un mensajero del Señor, que pudo ser uno de los custodios que de pronto hizo algo allí. No, hermano, no nos metamos con... La gente siempre va a querer minimizar los milagros. No, aquí hubo un milagro. Aquí hubo una intervención sobrenatural de Dios. Y lo hizo por medio de un ángel. Dice que aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro. Otras versiones dicen que golpeando a Pedro, y tiene que ser, que lo golpeó porque estaba muy dormido. Y dice que él entró y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Cuando Pedro se despierta, le dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano, ahí hay muchos milagros. Un milagro, pero muchos milagros, milagro tras milagro. La aparición del ángel, la luz que se ilumina, el hecho de que las cadenas se suelten. Y el ángel le dice, y le digo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Muchos quieren sacar de aquí cosas, pero no, cíñete. ¿Por qué? Pues porque él, no sabemos cómo estaba, se había quitado la ropa tal vez, las sandalias, tenía que ponérselas ahora rápido, cíñete. Y lo hizo así,
y le dijo: envuélvete ahora en tu manto y sígueme. ¿Y por qué tenía? Porque, hermano, tenía que correr. Entonces, como ellos usaban un turbán ahí grande, entonces ellos se le ponerse y envolvérselo ahí para que vamos a salir y sígueme. Porque dice el verso 9: y saliendo le seguía. Pero note acá, como que él estaba dormido, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ahora, no culpemos a Pedro, porque él ya venía de visión en visión. Él había visto una visión aquí, entonces pensaba, una visión, y él me está hablando otra vez una visión, pero no, era una realidad. Ahora, Pedro reconoce, hermano, la liberación milagrosa de parte de Dios para librarlo de la mano de Herodes. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11 leemos: y habiendo pasado note acá, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, se ve que ahí ya hay dos puertas, dos guardias, y llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, más milagros, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahí quedó Pedro solo en la calle. Entonces Pedro, volviendo en sí, es decir, reaccionó. A ver, sí, estoy despierto, sí, estoy afuera. Digo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. El milagro aquí lo hizo Dios. Por eso dice: el Señor, en este caso Jesucristo, al cual sirvo, Él ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí ve que lo tenía claro? Me ha librado de la mano de Herodes. Ya sabía, si el Señor me sacó, me libró. Ya antes lo había hecho. Ahora vamos a mirar eso, pero antes lo había hecho. Pero ahora lo hizo otra vez, me libró, así que todavía no me toca. Pedro, hermanos, seguro que estaba esperando en cualquier momento. Pero bueno, todavía no me toca, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En otras palabras, ni el rey ni los judíos enemigos se salieron con la suya. ¿Cómo más es el fracaso del rey Herodes? Número 2, cuando la iglesia intercedía por los apóstoles. Y me devuelvo al versículo 5 y luego miramos el versículos 12 al 17. Pero miremos el versículo 5 y el versículo 12. Dice acá que la iglesia ahora se había dedicado a interceder por Pedro. Primero había orado obviamente por Jacob, pero ahora a Jacob lo mataron, entonces sigamos orando por Pedro porque fácilmente le va a pasar lo mismo. El versículo 5, olvidando un poco, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando tan pronto Pedro cae en la cárcel, la iglesia sigue orando. Muy importante la oración de la iglesia, orando acá por el apóstol. Versículo 12, cuando ya Pedro llega y habiendo considerado esto, dice Pedro que llegó, cuando ya fue libre, ¿no? Llegó a casa de María, la madre de Juan. Este es Juan Marcos, que luego vamos a hablar más de él. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Quise tomar el versículo 5 y el 12 para que viéramos que tan pronto ellos son presos, inmediatamente la iglesia comienza a orar. Pero matan a Jacob, Pedro lleva a la cárcel y la iglesia sigue orando por Pedro todo el tiempo, es decir, no dejó de orar hasta el momento de que Pedro llega a la casa y ahí están reunidos y están orando. No sabemos qué casa era esta, sabemos que era la casa de María, la madre de Juan Marcos, es lo que sabemos que llegó, es el sobrino de Bernabé, como lo vamos a ver más adelante. Algunos dicen que era el primo, bueno, no sabemos si es primo o sobrino, pero más adelante vamos a mirar eso. Esa casa se cree que tal vez era la casa que Jesús tenía, donde se reunía con sus discípulos, que tal vez es la casa que se habla del aposento alto, no sabemos, pero lo que sabemos era que era una casa muy grande que albergaba a muchos hermanos para orar o para tomar decisiones allí. Ahora, la iglesia ya había experimentado la liberación de los apóstoles, así que por eso ellos seguían orando. La intercesión era porque Dios, ellos ya tenían la experiencia de una liberación, entonces dijeron, bueno, puede ser que también sea liberado. En Hechos 5, 17 al 20, ya lo habíamos visto, pero déjeme, yo lo leo. Y por eso era que ellos seguían orando, ¿no? La intercesión era por eso. Dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, era la segunda vez que los toman presos. Esto es, el aceite de los saduceos se llenaron de celos, y echando mano a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública.
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, la iglesia ya sabía que Dios tenía esa manera de obrar. Así que ellos siguieron orando: Señor, tal vez haz lo mismo que hiciste allá. Aunque creemos que, y lo creo yo obviamente, que por la muerte de Jacobo, fácilmente decían: bueno, Dios, al fin y al cabo se haga tu voluntad. Que nosotros estamos orando y podemos orar por la liberación de los apóstoles. Ya los liberaste tiempo atrás. Pero recuerden que habíamos dicho que ya ha transcurrido, ¿qué? Unos 10 años más o menos. Entonces ahora, ¿será que los vas a liberar? Pero Señor, permitiste que muriera Jacobo, así que es muy probable que Pedro muera también. De todas maneras, seguimos orando. Las decisiones son de Dios, hermano, pero lo importante es orar. John Stott, un comentarista, dice aquí algo que me llama la atención. Dice: aquí había entonces dos comunidades, el mundo y la iglesia, desplegadas una contra otra, cada una aportando un arma apropiada. Por un lado estaba la autoridad de Herodes, el poder de la espada y la seguridad de la prisión. Eso es lo que tenía Herodes, la espada y la prisión. Por el otro, la iglesia se dedicó a la oración, que es el único poder que poseen los desposeídos. ¿Cuál es el poder de la iglesia, hermanos? La oración. ¿Qué puede hacer la iglesia cuando es perseguida, cuando se mete en problemas? No hay más. Él es el único que nos puede dar la salida, dar la guía, o darnos el valor para aguantar hasta el final. Porque fácilmente uno puede, ¿qué? Buscamos un abogado, buscamos quien nos defienda, pero eso es poder humano. Pero aquí, según lo que está diciendo esto, me llama la atención porque él dice: la oración es el poder que poseen los desposeídos. Y me llama la atención, hermano, porque entonces la oración es muy importante. Ahora, Juan Crisóstomo, que es un padre de la iglesia primitiva, él comentó lo siguiente: es hermoso que Pablo cante himnos, en tanto que aquí Pedro duerme. Dice, los dos héroes de Lucas, o los que narra Lucas, Pedro y Pablo, se mostraron igualmente desafiantes frente a la muerte. Porque recuerde que si los cogieron era para matarlo. A Pablo y a Silas los iban a matar, ellos cantaron. A Pedro lo cogieron para matarlo y él se durmió. De todas maneras, ambos desafiaron la muerte, porque no hubo en ninguno de esos dos grupos desespero. No hubo ansiedad, no hubo preocupación, sino que confiaron de distintas maneras, pero confiaron en Dios. Ahora, la iglesia oraba y luego se sorprende de que Pedro estuviera vivo. Yo voy a hacer esta lectura que es chistosa, pero no vamos a culpar a la iglesia, hermanos. Que hay algunos que le caen encima. Yo tiempo atrás caí encima. Entonces, ¿para qué hora no tienen fe? ¿Dónde está la fe? Versículos 13 al 17. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, recuerden que él lo dejaron libre y él está reconocido: ya el Señor me liberó, pero se fue a la casa de María, mamá de Juan Marcos. Entonces, cuando llegó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Le estaba tocando, salió una muchacha, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, tal vez le decía: soy yo, ábrame. Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿A dónde se fue? Hermano, allá hay un grupo de la iglesia que está orando, está intercediendo por Pedro. Pedro está en la puerta, está tocando: ábrame. Esta muchacha Rode sale corriendo y le da la buena nueva a ese grupo que está en oración. No sé, digamos que está orando por la liberación de Pedro, puede ser. Y llega esta muchacha y Pedro está afuera. Paren de orar porque ya se nos hizo. Verso 15, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Hermano, aunque ellos estaban orando, pero ellos ya pensaron que había muerto. Claro, por favor, entendamos, han matado a Jacobo, han cogido preso a Pedro, y no con buenas intenciones. Entonces pensaron: no, si hay alguien ahí, debe ser su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron,
se quedaron asombrados, se quedaron atónitos, se asombraron de verle. Pero ¿cómo puede ser? Y ahí es donde entonces muchos dicen, pero hombre, ¿no estaba orando por la liberación? Y si se le dio, hermano, tú y yo somos peor tal vez. Están sorprendidos. Claro, ellos se sorprenden, no es que haya duda, porque igual se están orando por algo, pero ellos se sorprenden y dice, se quedaron atónitos cuando le vieron, y obviamente la situación no es fácil, hermanos. Pero él, es decir, Pedro, haciéndoles con las manos señal de que se callasen porque había un alboroto. ¿Por qué, Chito? Porque me están buscando, y es verdad, vamos a ver que sí, me están buscando, van a venir aquí. Cállense, les dijo, y les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Qué? Les contó cómo el Señor, no el ángel, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Aunque Dios es un ángel, pero fue Dios el que lo sacó. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí hay otro Jacob, obviamente. Primero fue Jacob, un discípulo del Señor, que estuvo en la intimidad, era de los tres íntimos de Jesús. Y un detalle que quiero decir acá, hermanos, para que comprendamos por qué no creemos en la sucesión de apóstoles. Cuando Judas traiciona, que es uno de los 12, traiciona al Señor, hay una sucesión de ese apóstol. ¿Por qué razón? Porque Jesús claramente dijo, hay uno con nosotros, pero él no es mío, él es hijo del diablo. Entonces realmente habían era 11. Luego cuando eligen al sucesor, que es Matías, se completa el número de los 12. Ahora, si hubiese sucesión de apóstoles, y esto para los que hoy se llaman apóstoles, ¿por qué cuando muere Jacob decapitado no hay sucesión? Ustedes no lo encuentran. Ahora, este otro Jacob que está aquí es el hermano del Señor Jesús. Que cuando creyeron ellos, en el aposento alto lo vemos, es decir, en todo el ministerio de Jesús ellos no creyeron, pero cuando Jesús muere y resucita, ahí es que los hermanos del Señor vienen a creer, y este Jacob es el mismo Santiago, que llegó a ser un líder de la iglesia, como más adelante lo vamos a ver. Entonces dice, bueno, háganle saber a Jacob. Algunos dicen, bueno, que de alguna manera Pedro le está informando a Jacob, le está diciendo que él era el líder principal, o que otros dicen tal vez es que Pedro sabía que de alguna manera iba a morir y él va a huir mientras tanto, pero ¿quién se va a encargar de la iglesia de Jerusalén? Entonces le está diciendo, dígale a Pedro que le cedo el mando. Porque dice acá, cuando se encuentra con ellos, cállese, dice, el Señor me liberó, pero hace saber esto a Jacob, es decir, cómo fue la liberación, y a los hermanos, es decir, los hermanos de la iglesia, y salió y se fue a otro lugar. Lucas no nos dice a qué lugar se fue, de ahí se especula mucho. Más adelante lo vamos a ver otra vez a Pedro. Es más, en el Hechos 15 lo vamos a ver en el concilio de Jerusalén. Así que, y ahí ya termina, por lo menos no lo vemos más. Pero aquí donde la Iglesia Católica aprovecha para decir que él se fue a Roma y estuvo 25 años allá. Y que entonces, ese fue el primer papa. No. Bueno, pensemos un poquitico en esta frase. Algunos creen que su ángel se refiere a los ángeles guardianes, pues como lo creían los judíos, o como lo expresó F.F. Brooks. Él dijo lo siguiente: aquí se concibe al ángel como la contraparte espiritual de un hombre, capaz de adaptar su aspecto físico y ser tomado equivocadamente por él. Entonces, la gran pregunta es, entonces si tenemos un ángel guardián, porque cuando dicen que es su ángel, algunos dicen que habla de su espíritu. Los judíos, hermanos, y tal vez interpretando el Salmo 91, sus ángeles mandarán. El mismo Jesús habló que, y en el Nuevo Testamento se habla de que pareciera que los niños tienen un ángel, algo así. Entonces siempre la gente ha hablado, y ahí salió de que hay un ángel guardián que nos cuida, que todos tenemos un ángel que está allí. Y hay quienes dicen entonces que ese ángel que está con uno todo el tiempo, que cuando uno muere, entonces que lo que ven por ahí de pronto es el ángel que de alguna manera puede tomar, como dice acá, aspecto físico de la persona. Hermanos, yo no sé.
porque yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia no enseña. La Biblia sí dice que hay ángeles, pero ángeles en plural, no ángeles en plural, que son ministros del Señor y que el Señor sí los envía a ayudar a los herederos que son de la fe como a nosotros. Y yo sí creo que hay ángeles que nos pueden guardar, que nos pueden custodiar. No creo que haya un ángel personal, tampoco creo que uno tenga que invocar ángeles, porque en ningún momento dice acá, Dios es el que envía a los ángeles. Y como lo dije estos días, no sé si fue aquí en Tulá, ya ni me acuerdo, yo digo, cuando una vez le iba a orar al Señor, y el Señor envía un ángel que me guarde, y dije, pero ¿cómo? Si tú eres el que me guarda, si contigo es suficiente, yo no necesito ángeles. Pues si Dios los quiere enviar, está bien, pero si el Señor está conmigo, yo estoy más que protegido. Pero es una situación de Él. Es decir, yo no debo ordenarle, mucho menos ordenarle a los ángeles o pedirle a Dios que envíe ángeles. Mi papá me decía, ¿cómo? Yo no le puedo orar al Señor que envíe ángeles. Yo no sé, no lo encuentro en la Biblia, pero yo sí encuentro que Dios puede enviar ángeles a ayudarnos, así que es decisión de Él y no de nosotros. Así que como la Biblia no habla más, entonces mejor no hablemos más. En cuanto a Jacob, en Hechos 21, 17, usted después lo busca, dice que Pablo entró, dice que él fue, y cuando fue a Jerusalén fue a ver a Jacob, es decir, Jacob tenía ya un liderazgo en la iglesia. Y número 3, para la derrota de Herodes, cuando Herodes resentido asesina ahora a sus guardias. ¿Cómo es derrotado Herodes? Aquel Herodes que quería acabar con Pedro y de una manera con la iglesia. ¿Cómo fue derrotado? Pues hermano, cuando Dios hace un milagro y Pedro es liberado de una manera milagrosa, cuando la iglesia está orando, está intercediendo por la liberación de Pedro. Y número 3, cuando Herodes, resentido, asesina a sus guardias. Versículos 18 y 19, mírenlo ahí. Luego que fue de día, ya vuelvo otra vez al relato allá de lo que pasó, Pedro liberado en la noche. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Cuando dice no poco alboroto, es que hubo mucho, un gran alboroto. ¿Y qué pasó? ¿Pero cómo así si somos 16? ¿Pero cómo así si estaba adentro? ¿Pero cómo así? Usted se imagina, hermano, los soldados, bueno, le queda esta escena. Usted se imagina a los soldados que cuando al otro día se despertaron y estaban las cadenas en las manos de ellos, pero no, Pedro no estaba, y cada uno con la cadena en su mano y Pedro no estaba. Eso debió ser cruel. Verso 19, mas Herodes, es decir, aquí el rey Herodes Agripa I, habiéndole buscado sin hallarle, ¿sí vio que Herodes fue a buscarlo? Se metió por todo lugar en Jerusalén buscándolo, y cuando lo buscó, dice que no lo encontró. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Es decir, estaba resentido, estaba iracundo por esa situación. La derrota se le vino abajo y entonces, voy a matar a estos. Y después de que los mata, dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allá. Se fue por allá. Ahora, en ese momento, hermanos, los soldados, obviamente, cuando dejaban escapar a un preso, se pagaba con la muerte. Entonces, o por lo menos miremos el caso otra vez de Pablo y Silas, pero ahora la continuación de lo que hemos leído ahora, de Hechos 16, 26 al 28. Recuerden también que hubo un terremoto y quedaron libres y las puertas se abrieron y todo, y con un milagro parecido. Pero entonces, ¿qué pasó ahora? Hechos 16, 26 dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahí está Pablo y Silas. Ahora nota el 27. Despertando el carcelero, porque se había dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Pensando que los presos habían huido. Es muy claro. ¿Por qué se iba a matar? Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te quites, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es decir, el carcelero de Filipos, cuando ve las puertas abiertas del terremoto y todo, dice, se me volaron los presos, y antes de que vengan y me maten, yo me mato. ¿Por qué? Por el miedo a la tortura, al interrogatorio, a todo lo que tiene que... No, y hermano,
él decía, yo no voy a estar, y no sabemos si lo iban a tener 8 días, 15, usted se imagina que le den la sentencia de muerte, que lo maten de una, pues vaya y venga, pero una sentencia de muerte, y luego viene la tortura y viene la interrogante, y él sabe que de todas maneras lo van a matar, digo, de una vez. Entonces, porque él sabía que igual lo iban a matar. Entonces, todo esto para decirles, hermanos, que por eso es que el rey Herodes acaba con 16 guardias, los asesinos. Entonces, la persecución de Herodes, la decadencia de Herodes contra la persecución, 3 cosas. Y número 3, el último punto, la muerte del rey Herodes. Versículo 20 al 25. En versículo 20 vemos que los de Tiro y de Sidón hicieron las paces con Herodes. Dice el versículo 20, recuerden que dice que él se fue para allá, entonces dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, contra toda esa región. Se había enojado con ellos, problemas que han tenido, dice, pero ellos, es decir, los de Tiro y Sidón, vinieron de acuerdo ante él, y sobornado a Blasto, es decir, parece que Blasto era como una especie de intermediario entre este rey y los de Tiro y Sidón, le dieron alguna prebenda para que intercediera, y entonces lo sobornaron, y entonces cuando hicieron eso dice que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Aquí el comentarista John Stott dice lo siguiente: era fundamental para ellos volver a tener el favor de Herodes, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones, especialmente el cereal de Galilea. Entonces, como se había enojado, haga de cuenta, hermano, que se enoje Trump con Colombia. Pues todo lo que viene allá lo frena. ¿Y qué va a pasar con nosotros, hermano? Entonces, por eso hay que tener muy buenas relaciones con los países. ¿Y qué? ¿Y si hay un enojo con Trump, entonces lo que se exporta de acá, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Entonces se frustra todo. Herodes muere, hermanos, arregla con ellos, y entonces, como arregló con ellos, ahora va a darles un discurso, pero él muere ahora comido de gusanos por no darle la gloria a Dios, versículos 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, pudiéramos decirle, les dio un discurso. Y el pueblo, note, el pueblo de allá, el que era antes, con el cual estaba enojado, clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Eso era lo que clamaba el pueblo. Voz, cuando él comenzó a hablar, voz de Dios y no de hombre. Dice que al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Aquí hay unos aportes del historiador Josefo, que está muy de acuerdo con esto, y él dijo lo siguiente, que es un historiador del siglo I. Dijo, su ropaje, hablando del rey Herodes, su ropaje estaba hecho completamente de plata y de aspecto realmente hermoso, que resplandecía de tal modo bajo el sol matutino que la gente lo saludaba como a un dios. Ante esto, continúa Josefo, el rey no le reprendió ni rechazó su impía adulación. En consecuencia, el juicio de Dios cayó sobre él, porque se glorificó a sí mismo en lugar de Dios. Eso lo dice un historiador. O sea que fue real. Él está allí, hermanos, públicamente, él está. Y está dando su discurso. Desde que entra por su ropaje que tenía, la gente comenzó a decirle, brilla como Dios. Usted se parece a él. Era así una adulación, porque como les había permitido el paso ahora para comerciar otra vez, y estaban tan contentos que ahora comenzaron a adularlo, a levantarlo, y él no fue capaz de frenar eso. Públicamente Herodes Agripa es castigado entonces por aceptar honores que le correspondían solo a Dios. Hermano, Dios es un Dios celoso, como él mismo lo afirma, y no permite que otro tome su lugar. Hay tantos versículos como dice que el Señor se aira, por eso se aira contra la idolatría.
Y dice que él es celoso. Cuando está hablando de no te hagas imagen ni nada, dice porque Dios es celoso que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Es decir, comparar a Herodes con Dios. Está bien esta gente impía, mala, pero Herodes, que se supone que está en Jerusalén, que se supone que conoce a los judíos, aunque él no es judío, aunque la familia dice que de alguna manera como que tenía algo de mezcla con los judíos, pero obviamente él no era judío, pero era el gobernador, o en este caso el rey, como dice acá, que conociendo las leyes judías, sabiendo el celo que tiene Israel, hermano, por Dios, y aún así no le importó, o sea, estaba desfachado. Ahora, uno puede pensar, la locura, que Dios le permitió la locura para matarlo, porque Dios está detrás de todo esto. Vas a matar a mis siervos, pues déjeme, yo acabo con usted antes de que usted quiera hacer algo con mi siervo. Ahora, la gran pregunta es, ¿y por qué mató a Jacob y Dios lo permitió, hermanos? Eso no podemos responderlo nosotros, eso está en las manos de Dios, en las decisiones de Dios, en la soberanía de Dios. Pero Dios aquí sí actuó, parte de porque le quitó la vida, porque para que él, hermano, le esté diciendo que él es Dios y él no haga nada y se quede quieto, Dios ya lo tenía para eso, para asesinar. Ahora, vemos entonces el contraste aquí de la muerte de Herodes y la iglesia fortalecida, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora, y es interesante esto, hermano, porque ¿qué es lo que está haciendo Herodes? De alguna manera, la persecución contra la iglesia para frenarla. Pero ahora el Señor viene y asesina a aquel que estaba persiguiendo la iglesia. Y el versículo 24, y Lucas quiere resaltar esto, pero, es decir, Herodes fue muerto comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Porque Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo dice, sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro, de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que Él es el Mesías, sobre esa confesión de Pedro voy a edificar a mi iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso nadie puede atentar contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el día que alguien, que digamos que no, que mataron a un pastor o que mataron a un siervo de Dios, Dios lo permitió, hermano, Dios tiene, como le digo ¿a quién fue? A Elías, 7,000 varones igualitos o mejores que asesinar. Y cuando Dios no quiera, hermano, porque todavía no ha cumplido su propósito, yo diría que Jacob cumplió su propósito, Pedro todavía no lo había cumplido, así que mientras no lo cumpla, tiene vida y Dios lo va a librar. Así que, hermanos, tranquilo. Yo sí le oro al Señor y estoy tan confiado en Él. Digo, Dios mío, no sé cuándo me toca y no sé de qué manera. El día que me toque es porque hasta ahí me tenías. Pero si tú tienes conmigo planes, más todavía, más años, pues voy a estar ahí y nadie me va a tocar. Igual a la iglesia, igual a usted, hermano. Dios nos va a custodiar. Y entonces Pablo y Bernabé ahora regresan a Antioquía, y él quiere hacer esto para conectarnos ahora con el capítulo número 13, donde vamos a comenzar a ver el primer viaje misionero de Pablo, versículo 25, y así termina. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿cuál fue el servicio? Pues de llevar los donativos, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿eso que narró ahora fue antes o fue después? Algunos creen que fue antes. Puede ser que sí, porque ahora dice que ya llevaron a Juan Marcos y comienza viajes misioneros. Entonces parece sí que fue antes de que Pablo, Bernabé y Pablo, como que estaban en Antioquía cuando pasó eso, y luego cuando ellos van ya había pasado todo esto. Bien, concluimos aquí. El tema de hoy que vimos fue la persecución por manos del rey Herodes. Vimos solo 3 puntos: la conspiración del rey Herodes persiguiendo a la iglesia, la derrota del rey Herodes de 3 maneras. Primero, hermanos, porque hubo un milagro del Señor al sacar a Pedro. La iglesia estaba orando por ellos, que eso es pues muy importante, y el milagro del Señor que hizo allí. Y la derrota del rey Herodes. Y número 3, la muerte del rey
Herodes. Así que hermanos, no tengamos temor. Jesucristo lo diría de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. A él es que debemos temer, no a las persecuciones ni a estos reyes que se levanten. Solamente a nuestro Señor Jesucristo debemos temer. Amén. Oremos.